tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Quiero saludarlos y bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que hoy quiero hablarles de nuestra condición humana y de la importancia de dar frutos. Ven este sembrado. Esto me recuerda la parábola del sembrador. Dice Jesucristo en San Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante. Jesús dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dice: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosechas, uno el 100, otros el 60 y otros el 30%. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que aquí Jesucristo habla de 4 tipos de tierras. La tierra que representa el camino, la tierra pedregosa, la tierra con espinos y la tierra buena finalmente. Y Jesús explica estos 4 tipos de tierra en el versículo 18. Lo explica. Dice Jesús: escuchen ahora la palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino. Dice Jesús que la semilla que cayó a lo largo del camino representa la tierra o la persona que escucha la palabra de Dios, pero no la interioriza, es decir, no le importa, la escucha pero no le interesa. Ese, dice, viene el maligno, arranca la palabra de Dios y se lo lleva. ¿Ve? Entonces, pero luego viene el terreno donde cae la semilla, el terreno pedregoso. Dice, el terreno pedregoso es aquel que oye la palabra de Dios, la recibe enseguida con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene una controversia, contrariedad o persecución por causa de la palabra, y inmediatamente se viene abajo. Es decir, esto representamos cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con alegría, la aceptamos, pero no perseveramos. Esto es lo que pasa. Entonces, dice Jesús que no logra echar raíces la palabra. Entonces, cuando viene un problema, una persecución, cualquier contrariedad, y nos venimos abajo. ¿Ve? Entonces, ese representa el terreno pedregoso. Luego dice, viene la semilla que cae entre cardos o entre espinos, dice otra versión. Es aquel que escucha la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza ahogan esta palabra y finalmente no produce fruto. Ve, entonces los espinos, dice Jesús, que representa nuestras preocupaciones, y los encantos, el querer tener riqueza y todo en nuestra mano, todo, verdad, que no nos haga falta, especialmente de lujo. Entonces esas cosas, dice Jesús, viene a ahogar la palabra de Dios. Entonces, pero finalmente está el que cayó en buena tierra. Dice Jesús, la semilla que cayó
en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 y 30 veces más. Entonces aquí la clave es escuchar y comprender la palabra de Dios. Aquí en esta parábola Jesús está explicando las condiciones o la condición, nuestra condición humana, porque todos escuchamos la palabra de Dios, todos, pero nuestra condición humana muchas veces pues no le tomamos la importancia de vida, o muchas veces todos tenemos problemas, dificultades, pero la importancia de escuchar y de entender la palabra para poder permanecer y dar fruto, ¿verdad? La importancia de eso, porque aquí Jesús dice, Jesús, por ejemplo, el que da fruto, no dice Jesús que el que escucha y no tiene problema. No, Jesús dice el que escucha y entiende, el que escucha y comprende. O sea, eso que comprenda no significa que no tenga problemas. Entonces, aquí la clave para dar fruto es escucharla y entenderla. De allí, pues, si nosotros escuchamos y entendemos, vamos a perseverar y vamos a mantenernos, ¿ve? Para poder dar frutos. Amén. Que Dios les bendiga.